México, pues es una super institución y que pues aquí tienes tu casa, Silvia, si quieren hacer presentaciones de libros o algún otro acto o lo que ustedes quieran, nos ponemos de acuerdo y con gusto aquí lo recibimos, ¿sí? También quiero agradecer a Angelina Muñiz que nos acompaña, a María Luisa Capella, al secretario de la consejería, que ya se me fue, aquí está, pero sí, lo hice salto, no lo puedo perder, y todos nuestros amigos que están aquí acompañándonos, la verdad que pues me siento muy orgulloso, ¿sí? Tengo unas palabras antes de cederle la palabra a Silvia. Muy estimados amigas y amigos, es un honor para el Ateneo Español de México contar con su presencia en esta actividad conmemorativa de un acontecimiento de gran significación para la cultura y la educación de nuestro país. Me refiero al oportuno y visionario proyecto iniciado por Daniel Cosío Villegas y por Alfonso Reyes, quienes con el apoyo del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas tuvieron el tino histórico de fundar un espacio planeado para servir como centro de reunión y trabajo para algunos intelectuales y artistas españoles, a quienes el difícil escenario planteado por la guerra civil no les permitió continuar con sus trabajos docentes de investigación o de creación. La Casa de España en México fue una institución notable en diversos sentidos. Sirvió como punto de recepción para la gran cantidad de académicos que fueron llegando a nuestro país conforme la situación en España se complicaba, hasta que ésta se volvió insostenible con la derrota republicana. En contraparte, se convirtió en el inicio de lo que sería una larga historia de logros académicos, así como de importantes aportaciones intelectuales y creativas, a través de la construcción de un refugio humanista para el saber y sus protagonistas. Desde un despacho ubicado en Morelos 32, en el centro histórico de la Ciudad de México, en julio de 1938, la historia de la Casa de España, mediante la gestión de intercambios y colaboraciones que el grupo de españoles realizaron con diversas instituciones públicas, así desde los primeros años encontramos noticias de actos llevados a cabo en la UNAM, en el Politécnico, en Bellas Artes y otros puntos, donde personas de la talla de José Gauss, Ramón Xirau, Pedro Salinas, Manuel Toussaint, Juan Roura Parella, León Felipe, entre otros muchos nombres, formaron parte de la labor de esta casa, actividad motivada centralmente por la vocación, por el estudio y la infatigable búsqueda por desentrañar los enigmas de la historia. Este último renglón nos lo fusilamos de Claralina. Gracias. Fiel a estos valores fundacionales, en 1940 la Casa de España derivó en lo que hoy conocemos como el Colegio de México, institución imprescindible para comprender al México contemporáneo, cuna académica de muchos de los más destacados mexicanos y semillero de numerosas generaciones de profesionistas que han construido, cada uno a su manera y de sus propias trincheras, un considerable porcentaje de gran capital cultural de nuestro país. El exilio republicano español estará por siempre agradecido con el gobierno mexicano, que hizo posible todo esto, pues en su momento brindó un espacio donde pudieron florecer sus valiosas aportaciones y, en resumidas cuentas, salvó la vida de muchos al gestionar su llegada a nuestro país. México, por su cuenta, no olvidará ni pasará por alto la inmensa contribución que este grupo de refugiados realizó en prácticamente todos los ámbitos de conocimiento, el arte y la cultura. El fructífero intercambio y su herencia se preserva afortunadamente hasta nuestros días, y lo vemos reflejados en el presente de una institución dignamente representada hoy en esta mesa, la cual estamos seguros prolongará su legado por muchos años más. Enhorabuena por sus 80 años de la Casa de España. Gracias. Voy a leer una breve semblanza de la doctora Silvia. Va a dar unas palabras y luego continuará la doctora Clara Lida, ¿sí? Silvia Yurgoli Saucedo es presidenta del Colegio de México hasta 2020.
Aquí ha sido profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales desde 2003 y fue directora de este centro de 2009 a 2015. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía de 2011 a 2012 y directora fundadora de la revista Coyuntura Demográfica, revista de los procesos demográficos en México hoy de 2011 a 2014. Silvia estudió también Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en Demografía en el Colegio de México, el doctorado en Sociología en la Universidad de Brown y realizó una estancia de investigación en la Universidad de Stanford. Su investigación se ha centrado en temas de migración internacional de México a Estados Unidos y sus consecuencias en educación y formación familiar para la población mexicana en ambos lados de la frontera. Asimismo, ha estudiado las transiciones de la... Es que esta letra ya está más chiquita. Y pues no, ya no da. Ahora sí ya. Y sus consecuencias en educación y formación familiar para la población mexicana en ambos lados de la frontera. Asimismo, ha estudiado las transiciones a la adultez en América Latina y los efectos del cambio demográfico, en particular sobre la educación. Sus publicaciones giran en torno a la educación, población y políticas públicas. Actualmente participa en el proyecto de migración mexicana con las universidades de Princeton, Guadalajara y Brown y forma parte del diálogo sobre migración en estudios en Centro y Norteamérica con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y la Universidad de Georgetown. La profesora Silvia Yurguli es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 2 a la Academia Mexicana de Ciencias y diferentes asociaciones que promueven la investigación en temas de población. Bienvenida, mi estimadísima. Muchas gracias. Bueno, mejor porque así voy pasando mis hojas para acá. Bueno, buenas tardes. Voy a empezar disculpándome por mi voz, estoy un poco enferma, como podrán ver. Y agradeciendo la invitación que me hiciera el Ateneo Español. Hay una colaboración amplia con Carmen Tagüeña y ahora una colaboración renovada y de amistad con el liderazgo de Ernesto Casanova Caloto, y bueno, pues por supuesto que nos da mucho gusto y agradecemos el espacio para recordar estos 80 años desde la fundación de la Casa de España en México. Y bueno, tiene mucho sentido que sea aquí, compartimos una historia común, el Ateneo Español, el Colegio de México, antes la Casa de España en México, y más que hacer una reflexión en torno a la historia, sería muy pretencioso de mi parte, teniendo a Clara Lida aquí al lado, querer hablar de la historia. Yo quise aprovechar la invitación que me hiciera Ernesto para hablar en esta ocasión, para hacer una breve reflexión de lo que representa el legado de estos 80 años, en donde yo veo que hay un diálogo continuo con el Ateneo, y puedo adelantar, estamos en proceso de firmar un nuevo convenio marco de colaboración entre el Colegio de México y el Ateneo, con la idea también de impulsar más actividades académicas, algunas colaboraciones de otro tipo y también de intercambiar más los espacios y la información entre ambas instituciones. Entonces ya bueno, tras 8 décadas, ¿qué herencia al día de hoy podemos encontrar de la Casa de España en México? Esto invita como un espacio para reflexionar sobre el legado en general del exilio español en el Colegio de México y en general en la vida intelectual, en las ciencias sociales y en las humanidades del día de hoy. Y uno podría retomar muchas vetas, pero yo voy a tomar 2. Una es el legado de quienes fundaron y iniciaron en la Casa de España en México y después continuaron su labor en el Colegio de México en la definición del oficio del académico en ciencias sociales y humanidades, y la otra, cómo ese legado lo vemos hoy en la colaboración académica entre México y España, vista a través del Colegio de México. Entonces empiezo hablando del oficio del académico. La Casa de España en México se convirtió en un espacio para continuar con la investigación intensa, fecunda, exigente y laboriosa de libre enseñanza de los intelectuales españoles exiliados. Pero en las narrativas, en el libro de Clara, pero también en las otras narrativas que hay, a través de cartas, a través de libros, etcétera,
uno encuentra también un profundo sentido de compromiso de este grupo de exiliados con México, que ilustra la reciprocidad para con el país que les abrió la puerta y les permitió seguir con su trabajo intelectual. El capital humano propio del exilio español, con su rigorismo y su dedicación para con las ciencias y con su afán vanguardista, convirtió a la Casa España en un excepcional núcleo creador y emisor de alta cultura. Francisco Gil Villegas, que es profesor del Colegio de México, dice que México en general, pero lo podemos aplicar para el caso concreto del Colegio de México, se beneficiaron de este conflicto bélico por la llegada, por este inmenso legado que dejó el exilio en muchos rubros de la vida cultural y académica de México. Por ejemplo, la vida literaria de la primera mitad del siglo XX hubiera sido muy diferente sin el exilio. En México hubiera sido muy diferente sin el exilio. Hubiera sido completamente distinta. Y tenemos ejemplos en otras áreas, ¿no? Otro profesor querido del colegio, James Ballender, por ejemplo, recuerda el trabajo de editores como Juan Rajano o Joaquín Mortiz. En concreto, en torno al oficio del académico y de la conformación de esta comunidad de intelectuales en el exilio y su aportación específica en los campos de ciencias sociales y humanidades, que son los campos del Colegio de México, acaban por caracterizar parte de lo que yo veo en el legado y en la continuidad de lo que definimos con oficio de académico en el colegio. Una integración rigurosa de los datos o de la observación de la realidad como aproximación a la verdad. Una especialización del oficio. Llegan a México en un momento en donde esta parte de tener el oficio del académico como una ocupación de tiempo completo, especializado, era algo nuevo, y además con una visión universal en la construcción del conocimiento, que quiero también pensar que es algo que sigue caracterizando nuestro quehacer. Es una comunidad, y bueno, pues aquí tenemos ejemplos de esa experiencia, rica en el intercambio y en los espacios de discusión, con una intensa actividad a través de seminarios sobre temas transversales y universales, versus, por ejemplo, lo que vería ahora uno de tendencias hacia la hiperespecialización. En esa etapa, lo que uno encuentra en las narrativas pues son estos espacios de gran discusión entre diferentes saberes dentro de las ciencias sociales y las humanidades. Y no hablo de la docencia, pero eso habría de definir después el modelo de docencia también del colegio en los primeros años. Al inicio de la Casa España en México y los primeros años del Colegio de México, no está específicamente definido como docencia formal, pero integra varias generaciones dentro del formato de estos seminarios. Y creo que con eso construye una imagen de una comunidad académica con la que yo simpatizo de manera, ¿no? Y que considero que son rasgos que siguen distinguiendo al día de hoy del Colegio de México, al Colegio de México. En este año de celebraciones de 80 años, también el Colegio de México celebra 75 años del inicio de la publicación de la serie de jornadas. Y cuando uno ve en el prólogo de José Medina Chavarría de las primeras jornadas, que es una serie que se llama así Jornadas, pero que justamente surge por esta convocatoria, un espacio de reflexión donde convoca, y a mí me sorprendió porque fue hace 80 años y ya dice demógrafos, sociólogos, filósofos, historiadores, etcétera, para discutir en torno al ambiente que había vinculado con la Segunda Guerra Mundial. Y uno lo ve como un espacio muy estimulante, muy dinámico, creativo, pero al mismo tiempo mantiene este espacio de rigor. Y creo que esa combinación de creatividad y rigor es algo que se imprime en el oficio del académico del Colegio de México, de antes la Casa de España en México, desde los primeros años. Y quisiera detenerme aquí y hacer una breve mención a manera de homenaje a un profesor muy querido del Colegio de México, Rafael Segovia, quien falleció muy recientemente. Él no llegó como académico, llegó como un joven adolescente nacido en España, llega a México y a partir de 1962, es que a mí me impresionó, son 56 años, se incorpora como profesor al Colegio de México y es formador de muchísimas generaciones. Y cuando uno ve en los homenajes que se le hicieron recientemente, bueno, el año pasado, y ahora en lo que expresan quienes fueron sus estudiantes, por ejemplo Fernando Escalante, se refieren a él como un maestro insustituible,
con gran rigor y sensibilidad en sus publicaciones, pero también con una vocación pedagógica que caracterizan como una vocación pedagógica que invita a la duda en el estudiante, ¿no? Entonces creo que eso es también parte de esta construcción del oficio del académico, del profesor investigador, que es la manera en la que nuestro nombramiento actual dentro del Colegio de México. La segunda idea sobre la que quisiera hablar es que la invitación, Ernesto, también abrió para hacer una reflexión sobre la colaboración académica que se mantiene al día de hoy entre México y España, visto a través del Colegio de México. O sea, del arranque hace 8 décadas, ¿dónde estamos hoy en esa colaboración académica? En el Colegio de México hay una intensa movilidad estudiantil de ida y vuelta. Muchos de nuestros estudiantes van a España y recibimos estudiantes tanto en intercambio académico como inscritos a nuestros programas regulares. Tenemos convenio con más de 15 universidades y el año pasado, que fue un año también de reflexión en el marco de los 40 años de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre México y España, pues también hicimos una revisión de muchas actividades. Este año, en abril del 2018, coordinado por Roberto Breña, organizamos el segundo encuentro hispano-mexicano de Ciencias Sociales y Humanidades. El primero fue hace 40 años. Y fue un espacio justamente con la idea de conjuntar a académicos de los dos lados y de hacer una reflexión amplia de qué preguntas nos estamos planteando en cada uno de los espacios, cómo las estamos contestando, qué retos vemos en torno a nuestra actividad, y de cual resultó una discusión muy fructífera y de la que resaltan pues los lazos que nos unen en términos de enfoques, pero también en términos de las preguntas que nos hacemos. En general, en la revisión a lo largo de la historia del colegio hay muchos ejemplos de los lazos y del intercambio académico continuo, no voy a mencionar todos, pero voy a destacar algunos. Por ejemplo, la Cátedra Manuel Azaña de 1997 a 2002, que justamente fue coordinada por el profesor Segovia y operada por Fernando Escalante, y al día de hoy, 2 de nuestras actividades principales, que son ambas coordinadas por Clara Lida, el Seminario Permanente México-España y la Cátedra México-España, que tiene el apoyo de Santander Universidades. Pero creo que una de las conclusiones, y a lo mejor Clara no está de acuerdo conmigo, pero una de las conclusiones que yo me llevo de lo que han sido los intercambios en todo este último año, es que todavía nos queda mucho por estudiar sobre España desde México, que todavía hay un gran potencial para seguir acercándonos más al entendimiento de España desde México, y no solamente por el interés en sí de entender más a España, sino también por el valor que tienen las experiencias comparativas. Y si me da tiempo voy a dar un ejemplo. Sí. Voy a darles un solo ejemplo, y tiene que ver con mi propia área de estudio. Y el ejemplo es lo que el exilio español a México nos enseña de la recepción que tiene México del inmigrante, y de cómo cuando se dan las condiciones hay procesos de integración y contribuciones que 8 décadas después se siguen viendo. Y yo creo que lo que pasó con el exilio español influyó otras experiencias posteriores, como el exilio latinoamericano y la forma en la que se dio. La pregunta es, por ejemplo, hoy, ¿qué tenemos que aprender de todas esas experiencias para entender las migraciones que se están dando a México, que tienen un carácter también de escape de la violencia política en los países de origen, que no se definen como exilio, pero sí como refugio o solicitantes de asilo? Y yo creo que ahí hay un mensaje muy poderoso cuando uno oye las discusiones en México de una postura abierta y que favorece la integración y todo el potencial que traen los migrantes consigo, que yo espero que también defina pues las discusiones que vengan a futuro en México. Y eso lo tomo solamente como ejemplo. Y ya para cerrar, pues obviamente cuando uno hace la reflexión hacia el pasado, pues una de las preguntas es ¿qué pasa hacia futuro? Y esto tiene que ver con algo que comentamos nosotros en una de las conversaciones que tuvimos. Creo que hay un gran reto en mantener esta vinculación entre las comunidades académicas en los temas de ciencias sociales y humanidades, pero en general más amplio, de actualizar las agendas y de incorporar también a las nuevas generaciones, no solo para que conozcan la construcción del pasado, sino para que también lo incorporen y lo reflejen hacia su actividad del futuro. Y cierro, ya a manera de cierre, pues mencionando que
La reflexión a la que invita el acto que nos convoca hoy da muestra de dos aspectos fundamentales para el Colegio de México en términos de su constante interacción con el contexto español. Primero, la institución lleva desde la fundación de la Casa de España en México y después en el Colegio de México la huella del pensamiento español. Y segundo, el surgimiento y la evolución de las disciplinas de estudio, el carácter de la investigación, la formación de las primeras generaciones de egresados no se entiende sin la presencia de los académicos españoles y de otros jóvenes españoles como sería don Rafael Segovia y de los intelectuales mexicanos fundadores que también tuvieron un intenso intercambio, vivieron y algunos de ellos como don Silvio Zavala se formaron en España y que bueno, pues que permea lo que es el Colegio de México al día de hoy. La experiencia española es al día de hoy un referente obligado y quisiera que pues estos espacios como este sirvieran para hacer una invitación a pensarnos y vernos reflejados en el otro lado, y eso tiene que ver con una colección de publicaciones a la otra orilla que también coordina Clara Lira. Cierro diciendo que creo que el espacio del día de hoy es un espacio para intensificar estos intercambios con el reto de incorporar a las nuevas generaciones. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Verdaderamente es optimista ver que el Colegio de México tiene vida, que el Ateneo tiene vida también, aunque a veces menos, pero bueno, estamos impulsando para que siempre el Ateneo siga siendo una institución de prestigio y pues fue pues un aliciente muy bueno que nos estés diciendo los proyectos que se están llevando a cabo y esta relación que tiene México con España, que sigue teniendo, ¿sí? Yo creo y seguiré insistiendo en mi gestión que estas instituciones son instituciones que no pueden desaparecer, que nos tenemos que estar ayudando mutuamente y que mejor con un convenio de colaboración académica y demás, que pues bueno, el Ateneo sí les pellizcó un poquito en sus publicaciones y vamos a tener un 35% de descuento por ser asociados del Ateneo. Gracias, Silvia. Pero bueno, vamos a hacer cosas también muy interesantes y mucho más extensas y creo que el entusiasmo que nos caracteriza, yo creo que pues vamos a llevar a buen cauce, ¿no? Gracias por venir, Silvia, y les voy a leer la semblanza de la doctora Clara. Yo siempre a Clara le defino como que es clara. O sea, si te dice claro, algo Clara, es que es claro el asunto. O sea, Clara no va a andar por una ramita ni por dos, o sea, tajante. Yo le quiero agradecer en público a Clara los consejos que me ha dado en mi, pues qué te digo, novata candidatura como presidente del Ateneo. Mucha gente me ha ayudado, verdaderamente no me da ningún remordimiento decir no soy historiador, no soy un académico con grandes currículum, soy economista, pero me siento muy orgulloso porque he contribuido a que el Ateneo pues sigue existiendo, ¿no? Y yo creo que pues bueno, por eso estoy aquí y pues bueno, Clara sí ha sido verdaderamente pues todo un baluarte en sus llamadas telefónicas. Luego le hablo a las 9 de la noche y 1 hora ahí de consejos, ¿no? Estás avergonzado. Y bueno, alguna visita en su casa con miembros de la mesa directiva, algún whisky y demás, y la pasamos muy bien y agradezco mucho porque siempre tiene muy buenos bocadillos y demás. Entonces, aprovechamos la situación. Oye, es Clara, vamos a reunirnos. No, sí, vengan a mi casa. Ah, bueno, entonces yo invito a Fina, no sé qué, ya no sé cuántas, y la pasamos súper, ¿no? Bueno, pues, la doctora Clara Lira, ella es argentina. Se doctoró en la Universidad de Princeton y entre 1968 y 1988 enseñó en universidades de los Estados Unidos. Actualmente es profesora investigadora en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, donde dirige la Cátedra México-España. Ha sido profesora visitante en universidades de Estados Unidos, Europa, América Latina y Japón. Por sus aportaciones a la historia de España y al estudio de los españoles en México, fue invitada a ocupar la cátedra extraordinaria Maestros del Exilio.
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido condecorada con la encomienda de la Orden del Mérito Civil, otorgada por el Estado español, y recibió la medalla otorgada por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal en la categoría Ciencia y Sociedad. En 2010, la Universidad de Cádiz le confirió el doctorado honoris causa. También ha sido nombrada investigadora nacional emérita del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mejor conocido como CONACYT. Su obra académica incluye 1,5 centenares de artículos y 25 libros como autora y compiladora. Sus temas principales se han centrado en los movimientos sociales y socialistas en España y América Latina, especialmente en el anarquismo en el siglo XIX. Asimismo, ha estudiado la inmigración española a México y el exilio republicano español. Entre sus publicaciones más recientes sobre el exilio se encuentran Inmigración y exilio, reflexiones sobre el caso español, México y España durante el primer franquismo y Calidoscopio del exilio. Bienvenida, Clara. Bueno, nada más una cosita rápida. De la mesa directiva es nuestra vocal de biblioteca y pues bueno, tuvimos ahí un convenio que yo creo que, así como en el Colegio de México fue muy fructífero, ya quedamos Clara y yo en algo, que ella dijo que sí. Entonces ella continúa, nosotros continuamos, porque nuestro periodo es por 2 años, ya tendríamos que salir el próximo marzo o abril, y entonces tenemos posibilidad de continuar otros 2 años más desde la mesa directiva, pero Clara me dijo que a lo mejor se iba. Digo, mira, vamos a ser claros, ¿no? O sea, y entonces ella se queda, nosotros nos quedamos y estamos muy felices, ¿eh? Gracias, Clara. Bueno, ya me han puesto tarea para los próximos 2 años. Yo pensaba que me iban a dejar un poco libre, pero bueno, ante todo, buenas tardes. Quiero agradecer desde luego al Ateneo Español de México, a todos ustedes y muy en especial a mi querido amigo. Se nota que es un querido amigo, que no hubo cortarraya, pero que hay mucho cariño. Ernesto Casanova, esta cordial invitación para estar hoy en esta celebración de los 80 años de la Casa de España en México. Es un honor y un gusto que nos acompañe en esta ocasión la presidenta del Colegio de México, la doctora Silvia Giorguli, amiga de esta casa y de todos nosotros. Quiero hacer un pequeño paréntesis para recordar que Alfonso Reyes fue uno de los intelectuales que ayudó a fundar el Ateneo Español de México en 1949. De modo que ha habido una larga relación entre el Colegio de México y el Ateneo, que está a punto de cumplir el año próximo 70 años. De modo que, Silvia, mil gracias, porque como heredero de la Casa de España, el Colegio de México no podía faltar a esta cita, y quién mejor para representarlo que su máxima autoridad. También nos acompañan otras autoridades del Colegio de México y amigos queridos, compañeros todos, mil gracias por estar aquí. Después de lo que han dicho Silvia y Ernesto sobre la Casa de España y el Colegio de México, yo creo que yo estoy de más, porque la conferencia ya han dado. Así que no sé si me voy, ¿me dejas hacer esto? Sí, no, claro. Con mi modo, los voy a abrumar y aburrir. Pero bueno, antes de entrar en materia, me gustaría recordar con ustedes algunos antecedentes de las relaciones de México con la Segunda República Española a partir de su proclamación en abril de 1931. Ello nos ayudará a comprender por qué, al producirse en julio de 1936 el alzamiento militar contra la República legítimamente constituida, un México largamente republicano dio amplio apoyo material, diplomático y humanitario al gobierno de un país sometido a una cruenta guerra civil e internacional. Ustedes saben que durante la década de 1910, a raíz de la Revolución Mexicana, las relaciones entre España y México fueron
para decirlo suavemente, menos que cordiales, y llegaron hasta la ruptura diplomática. De hecho, España no reconoció al gobierno constitucional de Venustiano Carranza hasta ya muy entrada la década. Durante los años 20, si bien las relaciones oficiales que se habían restablecido no fueron particularmente cálidas, en España había a partir de 1823 una dictadura, la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. Sí hubo, en cambio, un desarrollo de vínculos personales entre políticos e intelectuales mexicanos y españoles. Las visitas a México de figuras como Ramón del Valle Inclán, Luis Araquistáin, Marcelino Domingo o Fernando de los Ríos, y la estancia en España de escritores y pensadores como un Alfonso Reyes, un Martín Luis Guzmán, un Enrique González Martínez, fueron forjando relaciones de amistad y de cercanía intelectual y política. Estos vínculos se vieron reforzados a partir de abril de 1931, cuando México dio la enhorabuena oficial al gobierno emanado de las elecciones españolas y se pactó que las representaciones diplomáticas se elevaran al rango de embajadas como reconocimiento a la legitimidad del gobierno en la península. A raíz de esto se produjo el primer intercambio de embajadores. Ustedes sabrán que anteriormente habían sido ministros o algún ministro plenipotenciario, pero esa era una categoría inferior a la categoría de embajador. Recordemos también que al promulgarse la Constitución de la República Española de 1931, don Luis Jiménez de Azúa, presidente de la Comisión Jurídica de las Cortes Constituyentes y arquitecto mayor de dicha carta, explicaría la enorme influencia, entre otras, de la Constitución mexicana de 1917 por, y cito, presentar una teoría de derechos y ansias populares que han ensanchado el campo de los deberes del Estado en lo familiar, económico y social. Más allá de la Constitución, también señalaba Jiménez de Azúa como ejemplo esencial para las garantías constitucionales españolas el ordenamiento jurídico mexicano del juicio de amparo, destinado a proteger las garantías individuales. En este marco de intercambio y cordialidad entre los dos países, transcurrieron los primeros años de las relaciones de México con la Segunda República. Es cierto que hubo altibajos entre 1934 y 1936, durante el llamado Bienio Negro, encabezado por los partidos de centro-derecha que habían ganado las elecciones en noviembre de 1933 y que a partir del año siguiente, en octubre de 1934, con la insurrección de los mineros asturianos, el gobierno del bienio se caracterizó por una fuerte represión, persecución y hostigamiento contra políticos y militantes republicanos de centro y centro-izquierda y de los partidos y movimientos de izquierda. Con la llegada en 1934 a la presidencia de México de Lázaro Cárdenas, quien defendía un proyecto nacional, social y revolucionario, las relaciones diplomáticas entre ambos países se entibiaron temporalmente. Sin embargo, con el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, se recompuso la cordialidad que se vio impulsada con la llegada a México del activo embajador de la República, Félix Gordón Ordaz. Gordón desempeñó con diligencia sus funciones y generó estrechas relaciones con el propio presidente Cárdenas y sus secretarios de Estado,
así como con figuras prominentes del mundo intelectual, artístico, sindical y político de México. Por ello, al estallar el alzamiento militar contra la República en julio de 1936, el apoyo mexicano no se hizo esperar y se expresó abiertamente en al menos 3 frentes de acción. El primero fue la amplia lucha diplomática que México desarrolló a favor del gobierno legítimo español en los foros internacionales de la época. En particular, aunque no exclusivamente, en la Sociedad de Naciones. Recuerden que la Sociedad de Naciones es lo que hoy podríamos llamar las Naciones Unidas y se fundó justamente al terminar la Primera Guerra Mundial. México se incorporó a la Sociedad de Naciones con el respaldo y la insistencia de España, que era un miembro de la sociedad. México no lo había sido hasta finales de 1931, gracias al espaldarazo de la Segunda República. No cabe duda que el apoyo diplomático se debió directamente a la voluntad del presidente mexicano, quien dictó las primeras medidas que marcarían el derrotero de su país respecto de España. Los postulados principales fueron, por un lado, cumplir estricta y puntualmente con la Liga de las Naciones, que condenaba explícitamente toda agresión que atentara contra la soberanía de un Estado miembro. Esto se aplicaba desde luego, desde el comienzo mismo del conflicto, a la abierta intervención armada de la Alemania nazi y de la Italia fascista, sin mencionar además el apoyo que dio Salazar, dictador de Portugal, al alzamiento militar. Por otra parte, en coincidencia con los principios internacionales de México, es decir, con la doctrina Estrada, que rechazaba reconocer gobiernos surgidos de golpes de Estado y afirmaba el derecho de México a retirar su misión diplomática y suspender relaciones, este país se negó hasta 1977, como ha dicho Silvia, a reconocer a otro gobierno español que no fuera el de la República en el exilio. Un segundo frente se consolidó en la ayuda material de México al Estado español, en explícita oposición a la política de aparente neutralidad del Comité de No Intervención, creado entre agosto y septiembre del 36 por Inglaterra y Francia con el apoyo de los Estados Unidos. México veía cómo dicho comité, queriéndolo o no, dejaba abierta la puerta a la intervención de Alemania e Italia mientras frenaba la ayuda a la República. En consecuencia, el gobierno mexicano dispuso ayudar al español con alimentos, medicinas, armas, municiones y pertrechos de guerra. Aunque no era mucho lo que podía aportar un país pobre como México, se alentó todo el apoyo posible, tanto oficial y colectivo como privado e individual. Pero en lo que México no tuvo parangón fue la política de ayuda humanitaria al concluir la guerra civil y durante el mismo proceso de la guerra, como veremos en breve, luego de que la derrota de la República y la bárbara represión franquista obligaran a la salida masiva de españoles. La enorme magnitud de ese éxodo se puede medir, y esto en homenaje a Silvia, demógrafa, se puede medir con solo pensar que de los 24 millones de personas que poblaban España en 1936, cerca del 2% se había visto obligado a salir de su país por la guerra.
Fuera de la fronteriza Francia, que de hecho recibió el gran alud de refugiados que cruzaban su frontera, México fue el segundo gran receptor de republicanos exiliados, muy por delante del resto de los pocos países receptores. En efecto, el presidente Lázaro Cárdenas dispuso el ingreso a México de numerosos asilados que se insertaran en la sociedad mexicana. Si pensamos en una década después del final del exilio, de la guerra civil, podemos decir que hacia 1950 estos habían llegado a sumar en México entre 20 y 25,000 hombres, mujeres y niños. El perfil ocupacional de quienes llegaron abarcó desde la A a la Z, y no exagero, desde abogados hasta zapateros, desde albañiles hasta zoólogos. En su mayoría, el grueso del exilio que llegó a México estuvo compuesto por trabajadores manuales y técnicos, empleados y profesionales cualificados, incluyendo numerosos maestros. Es decir, era en realidad una especie de microcosmos de lo que había sido la República Española. En cambio, el contingente integrado por académicos y artistas en las ciencias, las artes y las letras fue muy pequeño y no alcanzó el centenar de personas. El exilio siempre se ha autodenominado en México como un exilio intelectual. En realidad es una injusta falta de reconocimiento al exilio de hombres y mujeres trabajadoras en muchos otros de los ámbitos del trabajo y de la vida laboral mexicana. Fueron muy pocos los intelectuales que llegaron a México. Voy entrando ya en materia. Dejando estos antecedentes, recordemos que a partir de 1937 se organizó el asilo de intelectuales españoles desplazados por la guerra, incapaces de seguir en España ante el peligro físico que los amenazaba. En ese contexto, como ya ha dicho Silvia, Daniel Cosío Villegas, economista, historiador, que conocía muy bien el mundo cultural y académico español y que en 1934 había fundado la editorial El Fondo de Cultura Económica, desempeñó un papel central. En el otoño de 1936, Cosío había sido encargado de negocios de México en Portugal y desde allí había observado con mucha atención y preocupación los terribles acontecimientos en España. Al año siguiente se trasladó a Valencia, donde se había instalado ya el gobierno de la República, que se había trasladado de un Madrid sitiado a Valencia para escapar, para seguir allí sus actividades. Y desde allí Cosío hizo llegar a figuras allegadas al presidente Cárdenas un proyecto para que se invitara a México a académicos y artistas españoles cuya integridad física estuviera amenazada. Cosío mismo sugirió algunos nombres tras consultarlos con amigos de México, otros en el mundo latinoamericano, incluso con Gabriela Mistral y Pablo Neruda, que se encontraban en París, y también con altos funcionarios de la República como José Giral y Wenceslao Roses. El proceso fue lento, pero a medida que pasaban los meses y la situación de la República se volvía cada vez más difícil, en julio de 1938, Lázaro Cárdenas emitió el decreto para fundar la Casa de España en México, y ya se ha dicho, como centro de reunión y trabajo. Se trataba de que en él un grupo de académicos e intelectuales españoles invitados por este país prosiguieran sus labores interrumpidas por la guerra.
Además, dispuso que el gobierno federal subsidiara anualmente a la institución con un casi frugal presupuesto, pagara los modestos pero dignos salarios y costear el traslado a México de los miembros invitados y de sus familias. A partir de este momento, la casa que por cierto ni casa tenía, porque ocupaba solo dos modestos despachos arrendados al Banco Nacional Hipotecario en el centro de la ciudad, en la calle de Madero, inició sus actividades en el segundo semestre de 1938 con los 12 primeros invitados. Un paréntesis, no tenía más que dos oficinas donde estaba en realidad pues, la parte administrativa de la casa. Todo lo demás, como verán, se realizaba en otros espacios académicos o culturales de México. El grupo que llegó era verdaderamente heteróclito, pues estaba compuesto por filósofos, artistas, musicólogos, historiadores, juristas y hasta un neurofisiólogo, todos intelectuales de primera fila. Con este pequeño pero excepcional núcleo, la institución se lanzó de inmediato a una rica e intensa actividad cultural y académica. Para garantizar las actividades de la institución y que ésta se mantuviera en contacto estrecho con las instancias oficiales y con otras instituciones del país, Cárdenas designó un pequeño patronato a cuyo cuidado quedaría la institución. Este, además de Cosío Villegas como director del Fondo de Cultura, quedaría conformado por Eduardo Villaseñor, subsecretario de Hacienda en representación del gobierno federal, y por los doctores Gustavo Vaz, rector de la Universidad Nacional, y Enrique Arreguín, presidente del Consejo Nacional de Enseñanza Superior y de la Investigación. Si entre 1937 y 38 Cosío Villegas fue quien diseñó el camino para crear la institución y darle su primer impulso, a partir de marzo de 1939, el gran empuje cultural lo dio Alfonso Reyes, el humanista, el diplomático, el escritor, el hombre de talentos múltiples que combinaba la simpatía en el trato con la indudable capacidad de sumar amigos. Reyes se había exiliado en España durante la Revolución Mexicana a raíz de la muerte de su padre, el general Reyes, durante la Semana Trágica. Y entre 1914 y 1924 había hecho allí su aprendizaje bajo la rigurosa dirección de Ramón Menéndez Pidal y de los filólogos más destacados del Centro de Estudios Históricos de Madrid, y trabó amistad con diversos intelectuales, gente de letras, gente de arte. Reyes recibió de Lázaro Cárdenas el nombramiento de presidente de la casa, su primer presidente, mientras que Daniel Cosío quedaba como secretario. Ellos dos, con el apoyo del pequeño pero activo patronato como instancia supervisora, fueron quienes forjaron juntos el derrotero cultural de la Casa de España. En la primavera de 1939, al comenzar el exilio masivo a raíz de la caída definitiva de la República Española en marzo, la institución de pronto se vio obligada a prestar atención a circunstancias muy apremiantes. En la medida de sus fuerzas, los directivos de la casa asumieron la tarea de elaborar listas y extender invitaciones a quienes, según las necesidades profesionales de la institución y del país, pudieran ser invitados y trasladados a México. Sin embargo, también ayudaron solidariamente a aquellos que, aunque no podían pertenecer a la casa,
De todas maneras solicitaban sus buenos oficios para incorporarse de una manera o de otra a la vida profesional mexicana, o por lo menos para lograr el visado para trasladarse a México. Así, no debe sorprender que entre quienes llegaron con visados gestionados ante el gobierno mexicano por la Casa de España, hubiera un sinfín de profesionales no académicos, como abogados, médicos, políticos, periodistas, arquitectos, farmacéuticos, ingenieros, etc. Pero volvamos a quienes sí, entre 1939 y 40, fueron invitados específicamente para trabajar en la casa y que se sumaron al primer contingente de los 12 nombres que habían llegado en 1938. Estos conformaban un amplísimo abanico de profesionales destacados. Gracias a la institución, histólogos, químicos, neurólogos y entomólogos de primerísima fila trabajaron junto a musicólogos y poetas, críticos de arte y filósofos, pintores, juristas e historiadores. Durante su corta existencia, antes de transformarse en el Colegio de México en octubre de 1940, la institución recibió una treintena de los más talentosos y distinguidos miembros de la España, de la cultura y de la academia. Cabe aclarar que la mayoría de estos ya eran figuras prestigiosas en sus respectivos campos y que muchos de estos ya eran catedráticos o incluso, por mérito académico propio, habían sido rectores de universidades españolas. Al seleccionar a los científicos, artistas e intelectuales refugiados, la Casa destacó como un pequeño pero excepcional núcleo creador y emisor de alta cultura. El patronato tenía además la preocupación de desarrollar y estrechar lazos entre la comunidad académica, científica y artística de México y los recién llegados a través de cursos, conferencias, seminarios e investigaciones en diversos laboratorios. Todo esto en instituciones tan variadas, tan diversas como la Universidad Nacional, las de los estados, el Instituto Politécnico, el de Bellas Artes, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Hospital General, el Instituto del Cáncer, el de Enfermedades Tropicales, el Conservatorio Nacional. E incluso en las escuelas recién creadas para los niños y jóvenes exiliados, el Colegio Madrid, el Instituto Vives, la Academia Hispano-Mexicana, el Instituto Ruiz de Alarcón. De esta manera, la institución no solo se lanzó a una rica y exitosa actividad cultural y académica propias, sino que funcionó con generosidad inigualable al actuar como un centro de selección e irradiación de talento hacia diversas esferas de la vida cultural mexicana y facilitarles a los recién llegados sus primeros pasos en el nuevo país. Si por algo se iba distinguiendo la Casa de España, era por la calidad y diversidad de sus actividades. Sin exagerar, podemos afirmar que en sus escasos 2 años de vida, antes de transformarse a fines del 40 en el Colegio de México, sus miembros ofrecieron cerca de 200 cursos, cursillos y conferencias tan increíblemente variados como la poesía y el arte de los siglos de oro, la entomología médica, la crisis del Estado moderno y también incluso la técnica de las autopsias. Las conferencias eran para todo público, dictadas aquí y allá en las distintas instituciones, y además se dieron cursillos en distintos lugares, en la Escuela de Verano de la Universidad Nacional, en la Escuela de Medicina, en la de Jurisprudencia y en las instituciones de educación y cultura superior de la provincia mexicana en sus diversas universidades. Al torbellino de temas hay que agregar una cantidad muy respetable de publicaciones del más alto nivel
que con el pie de imprenta de la casa fueron apareciendo mes con mes hasta sumar unos 40 libros, cuya distribución corría a cargo del Fondo de Cultura Económica. Otro campo en el cual los miembros de la casa estuvieron muy activos fue en el de los laboratorios. Muchos eran científicos, como he dicho, y participaron en el Hospital General, en el Instituto de Enfermedades Tropicales y trabajaron en instituciones de salud y de investigación en el país. Si revisáramos la significación de los exiliados y su influencia en el desarrollo de la ciencia y la cultura en México, podríamos decir que por un lado hubo una imbricación directa con quienes en este país se dedicaban a esas mismas actividades, sin lo cual los recién llegados no hubieran podido prosperar. Por otra parte, deberíamos reconocer también que la llegada de los refugiados contribuyó directa o indirectamente a ampliar el abanico de los intereses, enfoques y métodos de análisis científico, así como a estimular su desarrollo, profesionalización e incluso institucionalización en México. Cabe recordar que los españoles que habían llegado provenían en su gran mayoría de un contexto académico que no solo había acentuado la formación en las universidades españolas, sino que gracias al ímpetu de la Junta para Ampliación de Estudios, una especie de CONACYT español, había estimulado el desarrollo de la investigación y de la creación en diversas áreas, incluyendo las artísticas, y también la expansión de cátedras universitarias, así como el obligado concurso público llamado oposición. Por otra parte, la Junta para Ampliación de Estudios había estimulado la participación en reuniones internacionales, el acceso a instituciones universitarias en el extranjero y a colaborar ampliamente en publicaciones especializadas nacionales e internacionales. Con todo este bagaje detrás, comprenderemos mejor el carácter profesional de quienes llegaban a México a raíz de la guerra civil y su impacto en la vida académica de quienes los recibían. En el breve bienio de vida de la Casa de España, todos estos elementos ofrecieron una imagen del intelectual de cuerpo entero, dedicado en proporción variada a la docencia, a la investigación, a la creación, a la difusión cultural, a la formación de alumnos y continuadores en un contexto de austeridad y modestia de recursos. Por otro lado, con la presencia de los intelectuales emigrados, se inició en la vida cultural mexicana un complejo proceso de influencias y estímulos mutuos que habría de sacudirla y enriquecerla, ampliando sus horizontes. En síntesis, y para concluir, ya les prometí que se iban a concluir, podría parecer desconcertante que celebremos hoy los 80 años de una institución que solo existió 2 años, 3 meses y 8 días, entre el 1 de julio de 1938 y el 8 de octubre de 1940. En realidad, tal desconcierto no se debiera dar. Si bien es cierto que la Casa de España en México tuvo una vida muy corta, esta logró aunar y expandir la mejor tradición universalista con los quehaceres propios del mundo académico y cultural mexicano. No solo los logros de su labor hablan por sí mismos, sino que una porción significativa de su legado intelectual continuó, como ya se ha dicho, en el espíritu de su heredero, el Colegio de México,
fundado al disolverse su predecesora en octubre de 1940. Me extendería demasiado si explicara ahora la razón de este cambio de nombres y de circunstancias. Basta recordar que en México se avecinaban cambios políticos serios con la elección del siguiente, el final del sexenio cardenista y la elección del siguiente presidente, Manuel Ávila Camacho. No se sabía bien cómo iba a reaccionar el siguiente gobierno, pero también la Casa había recibido, y el gobierno de Lázaro Cárdenas había recibido numerosos ataques en la prensa española, algunos vitriólicos incluso, hablando de cómo los intelectuales españoles en la Casa de España se dedicaban a fiestas con champaña, con caviar, etc., mientras los pobres mexicanos sufridos, etcétera, etcétera. Es decir, se recurrió a algo que era muy tradicional también entre los sectores más conservadores, la hispanofobia y la xenofobia. En todo caso, si el acto de hoy es una celebración de la Casa de España, también debe ser un homenaje a la excepcional voluntad y firmeza del gobierno y de la sociedad mexicanas en apoyar a la legítima República Española y no aceptar un régimen impuesto por la fuerza de las armas. Muchas gracias. Creo que los aplausos dicen todo, verdaderamente muy emotivo y muy interesante. Todos los datos y el relato que hace es una síntesis de la historia en 30 minutos. Es un antecedente de horas, lectura, experiencia bárbara. Muchas gracias.